Y lo seguimos acompañando en el Explorador. Vamos a establecer nuevamente conexión. Nos vamos a ir a Perú. La situación de Perú es realmente crítica en función de los acontecimientos políticos ocurridos en este país latinoamericano y fundamentalmente teniendo en cuenta en lo que se está viviendo allí. Nuestro corresponsal Enzo Helgueras, con él vamos a estar hablando acerca de esta situación. Sabemos que por cuarta vez, hoy miércoles, se reanuda este debate para adelantar las elecciones. Enzo, bienvenido, muy buenas tardes. Bueno, un gusto saludarte, Sergio. Buenas tardes. En realidad, la situación termina siendo un tanto compleja y siempre es así en la política cuando priman pues los intereses de grupos, los intereses partidarios, antes que evidentemente la demanda social. ¿Qué situación tensa se está viviendo? Y bueno, en función de esto, obviamente se quiere buscar la solución volviendo a restablecer el sistema democrático y fundamentalmente, digamos, la designación de un nuevo presidente, ¿no? Sí, en realidad es penosa esta situación porque obviamente debilita a la democracia en general. Sin embargo, este tipo de demandas, este tipo de exigencias y la falta digamos, de afección que hay entre la clase política y la sociedad, y te hablo tanto de la clase de derecha o de izquierda, que al final terminan enfrascándose en peleas muchas veces absurdas, pero que sí tienen de mucho interés de grupos, de partidos políticos, de cúpulas, y que obviamente esto prima por sobre la agenda social que en efecto fue el motivo de la elección o del argumento por lo cual los votantes te terminaron eligiendo tanto para el Parlamento como para la presidencia. Claro, claro, exactamente. Ahora, nos decíamos, ¿no? En el caso de que no se logren acuerdos en el seno del Parlamento peruano, la presidenta Boluarte sería, junto a los 130 legisladores, quienes continuarían en funciones hasta el año 2026. Esto puede llegar a darse si, bueno, no se llega a un acuerdo, vuelvo a reiterar, ¿no? Sí, de momento ha sido muy complicado que ocurra el acuerdo, y es más, podría hasta parecer que había un acuerdo para no ponerse de acuerdo, mejor dicho, porque obviamente el desacuerdo permite la permanencia de Dina Boluarte en el poder y de los parlamentarios donde obviamente no se les va a cortar su periodo, ¿no? Entonces, por ende, parece más un acuerdo para que haya desacuerdo. Hay que ver entonces, a ver cuál sería la solución que podría mediar en función de todo esto y eventualmente ver si hay acuerdo entonces para poner una fecha, para reorganizar el tema eleccionario en el país y de esta manera renovar autoridades. Pero más allá de esto está latente, como decíamos, el hecho de que si no llega a haber acuerdos, si las partes en este sentido no buscan una instancia en común, los 130 legisladores más la presidenta estarían hasta el 2026. ¿Y esto de qué manera podría llegar a influir sobre el peruano común, sobre la gente común, ¿no? Bueno, evidentemente los índices de desaprobación de la presidenta han crecido precisamente porque no se ve un manejo de la crisis política y la crisis social. La presidenta menciona que tiene manejo sobre ello, sin embargo, evidentemente las calles no te dicen lo mismo. Y encima tener un tipo de lenguaje, un tipo de comunicación que denota mucha pobreza en el contenido político. Por ejemplo, la presidenta en realidad es alguien que está en ejercicio de sus funciones como vicepresidenta, le tocaba reemplazar al el presidente o expresidente Pedro Castillo salir del poder, y es una función constitucional
y ella misma se empieza a autodenominar que es una presidenta de transición. Claro. Entonces, ella misma empieza a cambiar figuras legales y evidentemente eso tampoco la ayuda a empoderarse como una líder política, para lo cual tampoco estaba preparada debidamente. Y esto influencia todo esto, todos estos gestos, cómo te vas y te contradices o te alías con la derecha y también quieres estar bien con la izquierda y al final terminas quedando mal con muchos. Entonces, estas idas y venidas son percibidas como por la población como actitudes dubitativas que no son propias de quien ejerce la autoridad y el poder en el país. Sí, señor, es cierto. Y más allá de esto, bueno, tener en cuenta que si hay acuerdo, y en este caso se conforma un nuevo Congreso, van a tener que definir aspectos relacionados con la reforma de la Constitución, que es otro tema pendiente, obviamente en Perú. Sí, en efecto, la derecha y la izquierda están usando entre los argumentos para no tener las elecciones inmediatas. La derecha quiere hacer reformas políticas, ¿no? Y la izquierda lo que quiere hacer es la consulta popular para la Asamblea Constituyente con la finalidad de reformar la Constitución. Sí, Pero en realidad, fuera de un tema que pueda ser de populismo mejorar o cambiar la Constitución, también lo hace la derecha peruana, y este es un ejemplo, ¿no? El querer modificar la Constitución para que de manera excepcional se recorte un mandato presidencial, por ejemplo, cuando en realidad esta figura ya está contemplada, que la presidenta podría renunciar o podría anunciar: voy a presentar mi renuncia en tal mes, y se acabó. No tienen por qué modificar una constitución. En claro. países de democracias sólidas no se está cambiando la constitución a cada rato, ¿no? Se Claro, hacen, sí, 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 sí. evidentemente mejora, se perfecciona, pero no se está cambiando. Es comprensible. Enzo, vamos a ver qué sucede. Vamos a esperar entonces si llega este ansiado acuerdo y por supuesto, bueno, seguramente nos vas a mantener en contacto y con la información para saber lo que está pasando. Desde ya te agradecemos esta comunicación. Listo, un gusto como siempre. Gracias por acompañarnos. Seguimos adelante, seguimos en El Explorador.